Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el vibrante panorama de la televisión turca, hay historias que se escriben con tinta de guión y otras que parecen brotar al margen, como si la vida misma quisiera dejar su huella en medio de la ficción. Ese es precisamente el caso de Yağmur Yüksel y Bahar Baktaş, protagonistas de Kan Çiçekleri. Durante meses, millones de espectadores han seguido con pasión la historia de Dilan y Baran en pantalla, pero en los últimos tiempos, un murmullo cada vez más insistente ha hecho que las miradas se desvíen de los personajes para fijarse en los propios actores. Todo comenzó de manera casi imperceptible, con un detalle que solo los más atentos podían notar: el ritmo. En el set, el ritmo lo es todo. Como se marca una pausa, cuando se sostiene una mirada, qué gesto sostiene la intensidad de una escena. Y en ese ritmo, los fans comenzaron a detectar algo distinto. La química entre Yağmur y Bahar parecía fluir con una naturalidad difícil de fingir. No era solo actuación, había una cadencia que sugería vivencias compartidas, una familiaridad que trascendía lo profesional. Podría haberse quedado en simple especulación, pero Internet rara vez deja pasar coincidencias. Los foros de admiradores pronto empezaron a recopilar detalles, publicaciones en redes con letras de canciones que parecían responderse entre sí, fotos nocturnas subidas con apenas segundos de diferencia, comentarios discretos en entrevistas que, sin decir nombres, parecían dirigirse claramente a alguien en particular. Cada indicio por separado podía ser casualidad, pero juntos empezaban a dibujar un patrón demasiado coherente. El giro definitivo llegó con unas imágenes que incendiaron la red. No había focos, ni maquilladores, ni un escenario preparado para la publicidad. Era un espacio íntimo, una habitación cálida iluminada por tonos ámbar, una mesa baja adornada con flores blancas, un cuenco de almendras confitadas y un puñado de personas que hablaban en voz baja. En una de las fotos, Yağmur aparecía riendo a carcajadas, sin poses ni artificios. En otra, Bahar sostenía algo que brillaba de una forma muy particular. Y en la tercera, el detalle que desató todas las interpretaciones, un anillo elegante y sobrio, tan elocuente que no necesitaba pie de foto. Las imágenes desaparecieron tan rápido como habían llegado, pero para entonces ya habían sido compartidas y analizadas en cientos de hilos. Los rumores hicieron lo que siempre hacen: especular con fechas, inventar listas de invitados y asignar significados ocultos. Sin embargo, bajo esa capa de ruido, emergía una hipótesis más serena. Que dos colegas que habían protegido su intimidad durante meses habían optado por la cercanía genuina, sin espectáculo, en el momento más vulnerable. Quienes dicen haber estado presentes describen una escena deliberadamente pequeña. Bahar habría llegado antes para acomodar las flores sobre la mesa. Poco a poco entraron algunos amigos cercanos, mientras caía el sol. Una pariente de Yağmur llevó consigo una bandeja aterciopelada cuyo propósito se entendió solo más tarde. Y cuentan que hubo un instante en el que Bahar se puso de pie, no para una cámara, sino para hacer una pregunta en voz baja, tan suave que solo aquella sala pudo escucharla. No hubo discursos grandilocuentes ni gestos teatrales. Hubo, más bien, una promesa mínima, hecha pequeña a propósito, para preservar lo valioso. Las reacciones posteriores estuvieron en perfecta sintonía con su carácter reservado. Yağmur escribió apenas una frase: la alegría puede ser más grande que una habitación. Bahar, por su parte, agradeció la bondad recibida. Ninguno confirmó nada de manera explícita, ninguno lo negó. Pero el tono,
esa otra forma de lenguaje, sugería una decisión clara. Tratar lo precioso como si fuera frágil, porque así empiezan las cosas que realmente importan. Mientras tanto, el rodaje de Cancy Clery continuó con profesionalismo. El equipo, según se comenta, ofreció cierta flexibilidad en la agenda, no como una pausa oficial, sino como muestra de respeto. Las escenas se filmaron, los tiempos se cumplieron y el producto en pantalla no mostró fisuras. Y quizá allí radica la grandeza. Una producción que protege la humanidad de sus intérpretes sin convertirla en mercancía es una producción que entiende el valor de la longevidad. Las reacciones de los seguidores fueron diversas. Un sector celebró con entusiasmo, convencido de que una química así es imposible de fingir, proclamando que por fin la pantalla había revelado la verdad de la vida real. Otros, en cambio, advirtieron de los riesgos de mezclar titulares con guiones, recordando que lo privado y lo laboral rara vez se combinan sin consecuencias. En medio, un amplio grupo de admiradores optó por la cautela. Apoyar tanto la ficción como a las personas que la hacen posible, y sobre todo, respetar el ritmo que ellos mismos elijan. Es importante subrayar también lo que esta historia no es. No se trata de una estrategia publicitaria para impulsar la audiencia. No es un truco de mercadotecnia calculado. No es una obligación con el Internet. Los compromisos auténticos suelen ser lo contrario, discretos, imperfectos, marcados por pequeños fallos que los hacen más humanos que cualquier guión. Uno de los presentes recuerda que un anciano pronunció una bendición y se equivocó en una frase, provocando lágrimas y risas al mismo tiempo. Nada de eso se viralizó, pero son momentos que se atesoran durante años. Muchos nos preguntan si esto cambiará la dinámica de Cancy Clery. La respuesta breve es, no debería. Tanto Yamur como Bar han sido claros en separar trabajo y vida personal. De hecho, cuando la vida privada encuentra estabilidad, los actores suelen arriesgar más en su arte, silencios más largos cargados de emoción, escenas más vulnerables, elecciones interpretativas que exigen coraje. Para el público, eso se traduce en actuaciones más profundas y memorables. Por supuesto, la industria no descansa. Habrá marcas y publicistas tentados de capitalizar este momento. Pero aquí está la ventaja de dos intérpretes que desde el principio se mostraron prudentes, pueden seguir diciendo que no. Pueden elegir proyectos que honren su talento sin convertir su intimidad en valla publicitaria. En una época en la que todo se exhibe, negarse a exhibir el amor quizás sea la elección más revolucionaria de todas. Si ampliamos la mirada, esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo vemos la televisión y a quienes la hacen posible. Está bien entusiasmarse con personajes, valorar escenas, emocionarse con giros de guión. Pero también es necesario no confundir lo que promete un personaje con lo que decide un actor. Dylan y Baran se deben al guión, Yamur y Bar solo se deben a sí mismos. Queridos seguidores de MR Magazine, ¿qué piensan ustedes? ¿Estamos frente a un romance que ha preferido el silencio al espectáculo? ¿Les gustaría que se confirmara públicamente o prefieren que la pareja conserve ese halo de intimidad? Sus comentarios son la esencia de este canal, y queremos leer sus impresiones. Antes de cerrar, un recordatorio, si disfrutan de estas historias y quieren acompañarnos en cada nuevo capítulo del mundo del espectáculo turco, suscríbanse a MR Magazine, activen la campanita y dejen su me gusta. Y si desean apoyarnos todavía más, únanse como miembros exclusivos con el botón unirse. Su apoyo nos permite seguir trayéndoles los relatos más completos, con todos los matices que otros medios no muestran. Para terminar, una reflexión para románticos y escépticos: hay amores que estallan como fuegos artificiales,
reclamando ser vistos a kilómetros de distancia. Otros son como velas, comienzan con una llama pequeña y constante, que se protege entre manos y se hace más intensa a medida que oscurece la habitación. Si lo que estamos presenciando pertenece a esta segunda categoría, quizá no haya espectáculo grandilocuente. Pero tal vez lo que se ha encendido sea algo mejor, una promesa que no necesita público para sentirse verdadera. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.